estábamos hablando de que este es el movimiento, pues que se pudiese decir más complejo de todos. Bien, sin embargo, pues vamos a tratar de que sea lo más sencillo y también los ejercicios que les voy a poner, pues van a ser no parecidos a los que vimos, pero también no son muchas preguntas para que puedas evaluar muy bien qué es lo que te estoy pidiendo. Bueno, lo primero que hay que decir es que, ¿cuándo se va a dar este movimiento? Pues ya sea que yo arrojo una roca, una bala, pateo un balón, cualquier objeto que se lanza, de tal forma que se lanza hacia arriba un poquito inclinado, ¿sí? O hacia enfrente, así como aquí estamos lanzando a este de Angry Birds, o hacia enfrente, así como esta flecha se va a lanzar hacia enfrente, pero sobre un acantilado, sobre un edificio, la gravedad va a actuar sobre ese objeto y por lo tanto, pues el objeto no va a seguir en línea recta, sino que va a ser un efecto parabólico, por eso se llama tiro parabólico, y a esa forma de moverse con un objeto que se mueve incluso con su propia inercia se le llama proyectil. Entonces, en muchos de los problemas dice un proyectil, y bueno, eso puede ser cualquier objeto, ¿sí? Que tengamos en nuestra realidad. A ver, permítame tanto. Andy, ¿me puedes prestar la lámpara? Por favor, estoy casi en eso. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, los artilleros, y dice los artilleros porque antes, cuando había guerras, pues si no sabes, o si lo sabes, no lo sé, en las películas se ve mucho, había estos sujetos que se defendían con flechas. Entonces ellos tenían que calcular, bueno, ahorita también con las balas se hace, pero ya es un poco más fácil de controlar, pero las flechas son muy difíciles de controlar, entonces ellos tenían que calcular las trayectorias, bueno, más que calcular, pues era algo empírico, ¿no? De qué forma se está dando este movimiento, una trayectoria que lleva una flecha para que caiga en el lugar que yo quiero que caiga. ¿Ok? Entonces, estas trayectorias, pues en principio para ellos se parecían muy complicadas, se les hacían muy complejas. Sin embargo, hoy en nuestra actualidad, pues sabemos que no es tan complejo si examinamos ambos movimientos por este movimiento parabólico en dos tipos de movimiento por separado, su componente horizontal y su componente vertical. Estamos hablando de que este es un movimiento bidimensional, que se dé de forma bidimensional quiere decir que ya no se está dando en una sola dirección, sino que tiene dos direcciones en el eje de las X y en el eje de las Y, ¿sí? Y bueno, evidentemente nuestra vida cotidiana es tridimensional, ¿no? Pero bueno, estamos considerando que podemos ver hacia dónde se va este objeto como un solo plano y entonces podemos examinar qué pasa sobre el eje de las X y qué pasa sobre el eje de las Y. Bueno, se pudiese decir que ya se sabe que es tan simple que incluso puede ser estudiado por estudiantes como ustedes a nivel bachillerato. Bien, de tal forma que, por ejemplo, bueno, aquí en esta imagen tenemos, déjenme poner eso ahí. En esta imagen tenemos lo que es las componentes, cómo se descompone el movimiento, de tal forma que si ves en cada momento, cada preciso tiempo del movimiento, podemos evaluar la velocidad a la que va ese movimiento. Y bueno, pues velocidad es una magnitud de tipo vectorial. Ahora la velocidad ya no es constante, ¿sí? Recuerda que para que exista velocidad constante el objeto se tiene que ir en línea recta y este no es el caso, no se está yendo en línea recta. Entonces la velocidad ya no es constante y además tiene una componente en el eje de las X y una componente en el eje de las Y, como cualquier vector de los que platicamos anteriormente, ¿ok? Bien, y luego, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, al lanzar una piedra, lleva una velocidad que es esta flechita representada con una flecha porque es un vector, y esta flechita se puede descomponer en dos, su componente horizontal y su componente vertical. Y si yo hago esa descomposición, vamos a ver que es mucho más simple analizar este tipo de movimiento. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Para el tiro parabólico, se descompone en dos tipos de movimiento. Un movimiento rectilíneo uniforme que va a estar representado por esta bolita roja en el eje de las X y un movimiento de tiro vertical. Estos dos movimientos ya los revisamos en clases anteriores. Bueno, observa este diagrama porque es muy importante que veas lo que está sucediendo. La primera parte que debes de observar muy bien es que el movimiento parabólico está dado por una bolita morada, ¿verdad? Eso creo que es muy claro para todos. Sin embargo,
ese movimiento se descompone, me regresé, se descompone en dos movimientos. El primero, que es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué uniformemente acelerado? Porque primero sale con una velocidad, que es el de las yes, observa, la bolita azul sale con una velocidad y se detiene aquí arriba y luego cae, ¿sí? ¿Y quién me está dando esa componente? Pues la componente en Y de la bolita morada. Fíjate cómo se detienen arriba justo al mismo tiempo, ¿verdad? Y luego cae. Entonces, este movimiento, recuerda, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Eso es importante, que además en particular se llama tiro vertical y que depende solo de una altura y bueno, hay más variables jugando. Y luego, en el eje de las X, ¿qué está pasando? Aquí es todavía más simple. Observa la bolita roja como parece que va siempre a la misma velocidad, que no se está acelerando. Entonces, en el eje de las X, el tiro parabólico se descompone en un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, a velocidad constante. De tal forma que, pues, ya sabemos que para un movimiento rectilíneo uniforme solo existe una fórmula. Bien, y ambos movimientos, el azul y el rojo, componen al morado. Entonces, así es como se va a hacer la descomposición, ¿sí? Y yo los voy a evaluar por separado. Bien. Si hasta aquí hay alguna duda, es importante siempre comprender la teoría, porque si no, no es posible hacer los ejercicios, ¿sí? Por lo tanto, hay que escribir en el chat. Otra cuestión que no lo platicamos nunca, pero que pues a mí me parecía como obvio y que ustedes mismos tienen que saber, es que, ok, qué bueno que todo bien, es que cada que haya clase, procura estar en un espacio callado, ¿sí? Donde puedas ponerme toda la atención posible, que no estén por allá tus papás o tus hermanos jugando, platicando, porque si no te distraes, ¿sí? Ponte unos audífonos si puedes. Aunque la clase se grabe, no tiene chiste volverla a ver más que en las partes en las que crees que necesitas volver a comprender. Pero entonces es muy importante que el espacio en el que trabajes sea un espacio viable, ¿ok? Bien, yo sé que eso es a veces complejo para todos, pero hablen con sus papás y pues que ellos sepan que necesitas concentrarte. Ok, bien. De tal forma que fíjate lo que está pasando. Tenemos dos componentes, la componente horizontal de la velocidad del cuerpo y la componente vertical. La componente horizontal vamos a contemplar que esta velocidad es independiente totalmente de la velocidad vertical. Son independientes. Juntas forman la velocidad del objeto, pero cada una se puede evaluar por separado. Otra cosa que vamos a considerar es que la resistencia del aire es tan pequeña que la vamos a ignorar. Entonces, recuerda, estamos hablando de teoría física. Si yo esto lo hago en la realidad, un día que estoy en el campo viendo una pelota y quiero ver qué alcance tiene la pelota, pues no va a ser el mismo que el que yo calcule. ¿Por qué no va a pasar? Porque hay una resistencia al aire y además si estoy en un campo hay más aire, ¿no? Si estuviese a lo mejor en un lugar donde corre menos el aire, dentro de una cancha de fútbol con paredes, puede ser que se vea un poquito mejor este movimiento. Entonces, para analizar teóricamente, nosotros despreciamos totalmente la resistencia al aire, aunque hay casos en donde ya a nivel un poquito más formal sí se considera y hay formas de considerarla. Bien, además, una cosa que te tienes que grabar así, pero de memoria, que te quede muy claro, es esto de aquí, que la componente horizontal de la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Que la velocidad siempre es la misma en el eje horizontal, siempre es la misma. ¿Por qué? Porque no depende de la gravedad. El objeto solo se está yendo hacia adelante y no depende de la gravedad. Bien. Y bueno, la componente vertical ya no es constante, es un movimiento acelerado, por lo tanto, ¿y quién provoca esa aceleración? La gravedad, ¿ok? Bien, entonces, sus efectos combinados provocan las trayectorias que conocemos como proyectiles. Bien, hay dos tipos de movimiento parabólico. Se divide en estos dos, aunque se pueden analizar como juntos, porque la forma de analizar el problema, las fórmulas que yo voy a utilizar, aunque provienen de la misma madre, pues son un poquito diferentes, ¿ok? Primero tenemos, ¿qué pasa si yo lanzo un proyectil desde un acantilado, o sea, desde un lugar alto, ¿sí? Montaña, desde un edificio, etcétera, inclusive desde una silla, nada más lanzar un objeto hacia adelante,
Si yo lo lanzo hacia adelante, quiere decir que lo estoy lanzando con 0 grados de inclinación. Y bueno, como este objeto va a estar sujeto a la gravedad, porque no lo estás lanzando sobre una superficie, sino lo estás dejando ahí volando, como este objeto está sujeto a la gravedad, va a generar algo que se llama tiro parabólico horizontal. Su nombre horizontal porque lo estás lanzando hacia enfrente. Este tiro parabólico horizontal se puede visualizar en estos dos movimientos. Imagínate que no existiera gravedad. Si no existiera gravedad, en gravedad cero, si tú lanzas un objeto hacia adelante, ese objeto se va a ir hacia adelante en una trayectoria. Fíjate cómo aquí la separación entre las bolitas con respecto al tiempo es la misma. En una trayectoria de tal forma que la velocidad sea constante. Ahora, ¿qué pasa si solo hay gravedad? Si digamos como que tuviésemos una fuerza que impidiera que el objeto se fuera hacia adelante y solo hay gravedad, pues este objeto va a caer como en caída libre, ¿ok? De tal forma que aquí sí se ve claramente que la separación de las bolitas no es la misma con respecto al tiempo porque se está acelerando gracias al efecto de la gravedad, ¿ok? Juntos forman este movimiento. Y entonces si yo, por ejemplo, desde una mesa aviento una bolita hacia adelante, bueno, en principio va a avanzar hacia adelante y luego ¿qué va a pasar? Pues no se cae así, ¿verdad? Tampoco se va justo hacia enfrente. Cae con una pequeña curva, ¿ok? Muy bien. Esto es muy importante que comprendas, que si te fijas, no es tan difícil de comprender, pero es muy importante que comprendas porque de aquí es como vamos a sacar las fórmulas y cómo las vamos a poder evaluar a la hora de hacer ejercicios. Ahora, ¿qué fórmulas son? Pues si ya dijimos que este movimiento de tiro parabólico horizontal está compuesto por dos movimientos, caída libre y movimiento rectilíneo uniforme, las fórmulas son las mismas. Las fórmulas de caída libre, que son todas estas 4 de aquí, fíjate, 3 formas de sacar la altura. Si me piden la altura y yo tengo 3 fórmulas, siempre la pregunta, maestra, ¿qué fórmula uso? ¿Cuál uso? Pues fíjate, ¿cuál de las 3? Pues depende de diferentes datos. La primera del tiempo, la segunda de la velocidad y de la gravedad, que esa siempre la conocemos. Y la tercera del tiempo y la velocidad. Entonces, ¿qué datos tienes? Ah, pues solo tengo el tiempo. Ah, mira, pues de esta. ¿Ok? Entonces, todas estas son fórmulas de caída libre, que eso sí se comprenda. Y bueno, ya sea para sacar la velocidad, para sacar la altura o para sacar el tiempo, cualquiera de las 4 despejando. Y una fórmula que va a funcionar para calcular la distancia en el eje de las X que recorrió el objeto, ¿sí? Que es la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, la famosita B igual a D entre T, nada más que aquí está despejada. Para calcular la distancia en X, H que significa alturas, distancia en el eje de las Y. D en X significa alcance, distancia en el eje de las X. Pues para calcular la distancia en X puedo usar la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Bien, no te las tienes que aprender. Vuelves a ver este video, lo pausas y las copias en un formulario. ¿Ok? Ahora, por cierto, yo le subí un formulario, pero no viene simplificado. Estas fórmulas ya son simplificadas, quitando lo que no nos interesa, que son velocidades iniciales. En una caída libre la velocidad inicial vale 0, entonces ya la quité. ¿Ok? Entonces valdría la pena que mejor copies estas. Ok, ahora fíjate. Y aquí va a haber una participación. Si quieres participar, levantas la mano en el donde se encuentran los participantes, ¿ok? Y te doy la palabra. Dice, en el momento en que se dispara un cañón apuntando horizontalmente en medio de una llanura horizontal, ahí hay una imagen para que podamos imaginarnos esto. Y además, digamos que al mismo tiempo se suelta una bala a un lado del cañón, una se deja enviar, una se envía hacia adelante y la otra se suelta. Pregunta, ¿cuál bala cae primero al suelo? ¿La que aventó el cañón hacia adelante o la que se deja caer desde el reposo, desde la misma altura? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? ¿Cuál bala cae primero y por qué? Ojo, ya venía contestada en tus apuntes, entonces no me hagas pensar o creer, porque precisamente por eso regañé a los de Matemáticas 4,
que no estás haciendo lo que te estoy pidiendo que hagas diario. Todos los días tienes que trabajar mi materia. Por eso te mando un plan de trabajo, ¿sí? Y los lunes toca leer el material. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Mariana? Las dos balas caen al mismo tiempo, ¿Por qué? porque ambas caen en la misma distancia vertical. ¿Correcto? Bueno, o sea, sí, por Ajá, ¿y eso. qué más? ¿Nada más por eso? Ok, Sí, bueno, yo. muy bien. Es una buena respuesta, aunque se puede complementar un poquito más. Sí, efectivamente, las dos caen al mismo tiempo porque la caída depende de dos cosas, de la distancia vertical y de la aceleración con la que está cayendo el objeto. Entonces, si yo estoy en la Tierra, ¿verdad? El objeto está en la misma superficie, hacia la Tierra, la Luna, y además la distancia de altura desde donde dejo caer al objeto es la misma. Entonces, fíjate, este objeto, el que va así en parábola, va a caer en este movimiento, pero porque está siendo afectado por dos cosas, por el movimiento horizontal y por la gravedad. Ya dijimos que el movimiento horizontal es totalmente independiente del movimiento vertical. Entonces, si yo quitara ese movimiento horizontal, ¿y cómo me puedo imaginar que lo quite? Pues pensando que voy a poner una barrera. ¿Qué va a pasar en lo horizontal? Una caída libre. Digo, en lo vertical, una caída libre, así como la que está de este lado. ¿Ok? Entonces, ¿quién cae primero? Ambos caen al mismo tiempo. Y bueno, esto es una pregunta que se puede contestar si comprendes muy bien cómo es que funciona el tiro parabólico horizontal. Ok, ahora, hay otro tipo de tiro parabólico que es un poco más complejo, ¿sí? Que es el tiro parabólico oblicuo. Si yo lanzara un objeto como este cañón que está intentando lanzar una bala hacia alguna dirección con un ángulo de inclinación, lo lanzo hacia arriba y no existiera gravedad, si no hubiera gravedad, ¿qué haría ese objeto? Pues iría hacia arriba, no estaría afectado por la aceleración que provoca la gravedad. Entonces iría en línea recta hacia arriba, que sería la línea punteada. Sin embargo, la gravedad existe, ¿sí? Y entonces, debido a la gravedad, el objeto no se ve en línea punteada, sino que, mira, la gravedad hace que se desacelere y se regrese a pegarse otra vez a la tierra, al suelo, ¿ok? De tal forma que al hacer este movimiento, está habiendo una distancia vertical entre el movimiento hipotético de la gravedad y el movimiento real, ¿sí? Y además esa distancia es bien importante comprender, revisar, que es la misma distancia que si yo desde este punto dejara caer el objeto, en un segundo llegaría a donde la gravedad lo pone por el hecho de existir. Si en este punto yo dejara caer el objeto, al mismo tiempo recorrería estos 20 metros. Si en este punto yo dejara caer el objeto a 45 metros de altura, en 3 segundos recorrería esta distancia. ¿Por qué? Porque el tiro parabólico oblicuo en el eje vertical solo está afectado por la aceleración de la gravedad. Entonces, en el eje vertical da lo mismo si lo dejo caer a que si lo aviento como tiro parabólico. ¿Ok? Bien, si lo dejo caer desde el reposo. Entonces, para analizar el tiro parabólico, pues es importante volver a pensar que lo que afecta, una de las tantas variables que están interactuando en este movimiento es precisamente la velocidad. Y entonces podemos pensar a estas velocidades como componentes independientes, horizontal y vertical, que describen el movimiento parabólico. Y aquí hay que observar dos cosas. ¿Qué pasa? Bueno, primero ver que son dos movimientos distintos. Uno con un ángulo de inclinación menos inclinado, que es este de aquí, y por lo tanto tiene un mayor alcance. Y uno con un ángulo de inclinación más inclinado. Fíjate, ¿dónde veo el ángulo de inclinación? En la velocidad. La primerita velocidad, que es esta de aquí, está menos inclinada en este caso que acá está más inclinada, ¿ok? Que es
con la inclinación con la que salió el objeto. Entonces, en el caso en el que esté menos inclinada, bueno, pues hay dos componentes y ya sabemos que son componentes, ¿sí? Recuerden el reflejo en el eje de las X del vector y el reflejo en el eje de las Y del vector. Entonces yo las puedo dibujar muy fácilmente simplemente bajando líneas punteadas y llevando líneas punteadas hacia el eje de las Y. Entonces fíjate qué pasa aquí con las componentes de la velocidad. En principio, ¿quién es más grande en el eje de las X? Pues la del caso 2. Es muy evidente que es más chica su velocidad que en el caso 1. En el caso 1 es más grande en el eje de las X, ¿verdad? Estamos solamente fijándonos en la condición inicial. Y bueno, en el eje de las Y es como que parece que ambas son casi iguales, pero en este caso está un poquito más grande sobre el eje de las Y en el caso 2, ¿ok? Que eso hace que precisamente salga con mayor altura, llegue a mayor altura el objeto. Bien, otra segunda cosa que hay que analizar, o sea, mientras más inclinado, en teoría, y ahorita vamos a ver, tendría que ir a mayor altura. Ahora, otra cosa que tenemos que observar es, ¿y quién me dice hasta qué altura va a llegar el objeto? Pues la velocidad con la que salga. ¿Pero qué velocidad? Solo la velocidad en Y. A mayor velocidad en el eje de las Y, pues estoy esperando que el objeto, mira, se vaya más alto, ¿ok? Pero fíjate, ahora hay que ver cómo en ambos casos la velocidad en el eje de las Y para el primer segundo es 1 y para el siguiente segundo está más chiquita y luego desaparece. Y luego es en sentido contrario, es negativa, va hacia abajo porque el objeto ya está cayendo y es un poco más pequeña hasta que toque el suelo con una mayor velocidad. Lo mismo pasa en este caso, velocidad grande, va disminuyendo, se vuelve 0, solo estamos evaluando la del eje de las Y. Negativa hacia abajo un poco más grande, negativa hacia abajo mucho más grande, donde además la grande de aquí y la grande de acá son iguales. Y lo mismo para este caso, en ambos casos se puede observar eso. Y ahora veamos la del eje X. La del eje X se mantiene constante, se mantiene constante, se mantiene constante, se mantiene constante. En el punto más alto se mantiene constante. Y entonces reiteramos la idea de que el movimiento hacia adelante, el horizontal, es un movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleración. Y en el movimiento vertical, cuando la pelotita o el proyectil va subiendo, hay una desaceleración. ¿Sí lo ves? Cada vez velocidades más chicas, el objeto está desacelerando hasta llegar a 0. Y luego, en el eje, en la siguiente parte del movimiento hay una aceleración. El objeto cada vez tiene mayor velocidad hasta llegar al suelo. Bueno, esto es muy importante pensarlo. Ahora, ¿quién me va a decir estas velocidades? Pues el vector original. O sea, ¿quién me va a decir el tamaño de estas velocidades? El vector original, este de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de este vector original es de donde se obtienen las componentes. Ok, y entonces en esta figura es bien interesante ver ¿qué pasa? Bueno, primero que, como ya habíamos platicado, conforme yo voy subiendo el ángulo, 15, 30, 45, 60, 75, el objeto va a tener cada vez mayor altura. En el mayor ángulo alcanza la mayor altura. ¿Cuál es el ángulo más grande que puedes tener? El de 90 grados, aunque ese ya sería tiro vertical. Mientras mayor ángulo, mayor altura. Pero es bien interesante observar qué pasa en el eje de las X. En un ángulo de 15 y de 75, el alcance en el eje de las X es el mismo. En un ángulo de 30 y de 60, el alcance en el eje de las X es el mismo. O sea, el alcance en X, hasta dónde llegó la pelotita, es el mismo. Entonces, ahí como que vemos que hay ángulos, ¿sí?, que tienen algo en particular que hacen que el alcance sea el mismo, aunque el ángulo sea diferente, ¿sí? Bueno, hay que considerar primero que en esta figura no hay efectos de resistencia al aire, porque si no, eso no pasaría. Y además, todas las trayectorias que se describen, como puedes observar, son parábolas. Y otra cuestión muy particular es que el alcance máximo en el eje de las X, o sea, la mayor distancia que yo puedo hacer, o sea, es decir, si tú quieres
en el fútbol quieres aventar un pelotazo lo más lejos posible, aviéntalo a un ángulo de 45 grados. Ese es el alcance más grande que yo puedo tener en el eje de las X. Pero lo que tienes que fijarte es el seno es igual al coseno, ¿cierto? Observa cómo tanto el seno como el coseno valen 0.7071, valen lo mismo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque quiere decir, fíjate, ¿cómo saco yo las componentes? Y eso hay que recordarlo de vectores. ¿Cómo sacaba yo las componentes en X y en Y de cualquier vector? La componente en X se calcula como el coseno del ángulo y la componente en Y se calcula con el seno del ángulo. Entonces, como el seno y el coseno valen lo mismo, a cualquier velocidad que yo aviente, cualquier velocidad inicial que yo aviente a 45 grados, la velocidad en el eje de las Y's va a valer lo mismo, bueno, la inicial, que la velocidad en el eje de las X, la velocidad inicial. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que está agarrando, digamos, como que la máxima cantidad que puede agarrar de mi inclinación, ¿sí? Es el máximo reflejo que puede haber en el eje de las X. ¿Quién me da el alcance? ¿Quién me dice qué tanto avanza aquí en el eje de las X? La velocidad en las X, ¿sí? La velocidad en las X es lo que me dice qué tanto va a avanzar hacia adelante. A mayor velocidad, más va a avanzar hacia adelante la pelotita. Entonces, en el caso de 45 se da la máxima porque es el valor más grande del seno y del coseno que yo puedo tener y además son iguales, ¿ok? Bien, ahora, ¿por qué? Si ya contestamos esa pregunta de cómo se da el avance en las X, pues que depende de la velocidad, porque el de 60 es el mismo que el de 30, porque 60 y 30, si tú observas, tienen el mismo coseno. Entonces, si yo aviento a la misma velocidad a 60 grados y a 30 grados, saca coseno de 60 y coseno de 30 y te dan la misma cantidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el eje de las X van a tener la misma velocidad también. Y como no se acelera el cuerpo, sino que es una velocidad constante, pues van a tener también el mismo alcance. Bueno, esto, para poder entender esto, pues sí necesitas tener muchas nociones tanto de trigonometría como recordar de qué depende la distancia, que depende de la velocidad. Pero bueno, es una explicación de por qué sucede esto, que es muy curioso, ¿verdad? Que alcancen la misma distancia a estos ángulos. Bien, y que el máximo esté en 45. Ok, luego dice, si nosotros otra vez no consideramos la resistencia al aire, un proyectil va a subir su altura, va a subir esta altura en el mismo tiempo que en el que baja. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceleración con la que sube el proyectil, que en realidad es una desaceleración, cada vez va más lento hasta pararse, es la misma que la aceleración con la que baja el proyectil. Y bueno, esa aceleración depende de la gravedad. Por lo tanto, algo que se nos tiene que quedar claro es que el tiempo de subida es igual que el tiempo de bajada. Y para cada segundo, ¿sí? Para cada altura, si yo la aviento a 40 metros sobre segundo, en el siguiente segundo va a 30 metros sobre segundo, y luego a 20, y luego a 10, y luego para por completo, en el siguiente segundo va a ir a 10, a 20, a 30 y a 40. Va a regresar de la misma forma, más bien va a ser igual el movimiento hacia arriba que hacia abajo, siempre y cuando lo aviente de la misma altura y llegue a la misma altura. Bueno, eso es importante recordarlo. Y entonces, vamos a ver las fórmulas del tiro parabólico oblicuo. La primera pregunta sería, ¿cuáles son las variables o fenómenos físicos más importantes que intervienen en el tiro parabólico oblicuo? El tiempo, ¿sí? Todo depende del tiempo. La altura, que tanto sube el objeto. El alcance en el eje de las X, que tanto avanza hacia adelante el objeto. La velocidad, y aquí estamos hablando de que la velocidad pues va a cambiar en cada punto, ¿sí? Es una magnitud variable. La velocidad y el ángulo de inclinación. Son las 5 cosas que en un ejercicio yo puedo cambiar e interactuar, ¿sí? Bueno, puse 4 acá porque en realidad el ángulo no es el más importante, yo estaba hablando del más importante,
pero entonces las más importantes, tiempo, velocidad, altura y alcance. Entonces, esas son de las que tengo que tener fórmulas para calcular. Por lo tanto, una por una podemos revisar cómo sacar su fórmula. Ojo, hay que recordar que esto sale de la fórmula de movimiento uniformemente acelerado, que es esta de aquí, que de hecho es la fórmula de la aceleración despejada, donde ahora en vez de aceleración tenemos gravedad. Y pensando que la velocidad en la altura máxima es 0. Entonces, la velocidad en la altura máxima es 0, sustituyendo eso, porque esta de acá es para sacar cualquier velocidad en cualquier tiempo. En cualquier tiempo yo puedo calcular la velocidad con esta formulita. Pero para sacar el tiempo de subida, lo que se tarda desde el inicio del movimiento hasta que llega a la altura máxima, pues hay que pensar que esta velocidad en y vale 0 cuando llega a la altura máxima. Y entonces, ¿a quién tengo como variables? La velocidad inicial en y, que evidentemente es una velocidad que yo tengo que darle al cuerpo, ¿sí? Y que se calcula, si no, no se mueve, y que se calcula como v inicial por el seno del ángulo, más la gravedad por el tiempo de subida. Y entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo de subida es igual despejando a menos la velocidad inicial en y. Ojo, normalmente no me la dan. Yo como la calculo con esta de aquí arriba, ¿ok? Es igual a la velocidad inicial en y entre la gravedad. Y ahora observemos esto. Lo primero es que t, aquí en esta fórmula, esta t, es cualquier tiempo, ¿sí? Cualquier tiempo. Al primer segundo, al segundo segundo. Entonces me pueden decir, ¿cuál es la velocidad en y al primer segundo? Ah, pues así la calculo. ¿Ok? Cualquier tiempo. O al segundo segundo. Con esta, poniéndole aquí segundo. Pero TS es diferente que T. TS es el tiempo que se tarda en subir. ¿Ok? Bien. Ahora, otra cosa que tengo que pensar, y esto es muy importante porque luego nos confunde así como que, ¿qué signo tiene la gravedad? A ver, la gravedad, en el caso, bueno, ya dijimos que es algo mucho más complejo, pero en el caso de evaluar en estas formulitas es la aceleración con la que se está moviendo el cuerpo. Y nosotros cuando hablamos de aceleración tenemos dos casos, que el cuerpo vaya cada vez más rápido y eso se le llama acelerar. Y cuando eso sucede, a la aceleración le asignamos un signo positivo. O puede ser el caso de que el cuerpo vaya cada vez más lento y a eso le llamamos desacelerar, ¿sí? Y entonces aquí, ¿cuál va a ser la diferencia entre acelerar y desacelerar? Matemáticamente hablando, el signo. Si yo hablo de una desaceleración, voy a decir que este objeto, cuando calcule la aceleración, es negativa. Y eso me dice que está desacelerando. Entonces, cuando te preguntes, ¿qué signo le pongo a la gravedad? ¿Positivo o negativo? Pues pregúntate, ¿qué está pasando con el objeto? ¿Está acelerando o desacelerando? ¿Ok? Bien, fíjate, en el caso de caída libre, yo pum, lo dejaba caer y el objeto acelera, cada vez va más rápido. Por eso poníamos un signo positivo a la gravedad. Y en este caso, si yo quiero calcular el tiempo de subida, ¿qué está pasando? Yo aviento el objeto, bueno, con un ángulo de inclinación, pero va a subir como en un tiro vertical cada vez más lento hasta que la gravedad lo frena por completo. Entonces, ¿qué está pasando con el objeto? Está desacelerando. En la subida del movimiento parabólico, el objeto está desacelerando en el eje vertical. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A considerar a la gravedad negativa en esta formulita. ¿Ok? Entonces, al sustituir en esta formulita, la gravedad es negativa. Por lo tanto, menos de la fórmula y menos de la gravedad, ¿cómo me va a quedar el tiempo? Positivo. La velocidad inicial en y es positiva, es una velocidad hacia arriba. ¿Ok? Y entonces, por eso se explica el signo negativo que tengo aquí. Ojo, en algunos videos de YouTube o en libros, etcétera, se considera al revés, ¿eh? La gravedad positiva cuando el cuerpo va desacelerando y negativa cuando va acelerando. Entonces, esto es una convención. Nos tenemos que poner de acuerdo para ver cómo lo vamos a considerar.
En mi caso, para mí es más fácil que ustedes se acuerden que cuando va desacelerando es negativa y que cuando va acelerando es positiva. ¿Ok? Entonces yo sí la voy a considerar así. Pero esto por si ves un libro o otra cosa y crees que yo se los dije mal, en realidad es un acuerdo entre la persona que te está explicando y tú cómo lo vas a utilizar. ¿Ok? Bien. Entonces, veamos ahora qué pasa. Ah, bueno, y entonces preguntarás, pero entonces el tiempo sale negativo para esas personas que consideran a la gravedad positiva cuando sube. No, lo que pasa es que ellos le hacen un ajuste a la fórmula y entonces la fórmula no tiene ese menos, ¿ok? Pero yo no le hice ningún ajuste si te fijas y la despejé tal cual y por eso tiene ese menos. Ahora vamos a ver cómo se calcularía la altura. Bueno, pues primero hay que recordar que estamos considerando las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y para calcular distancias en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tengo, sí, cuando desacelera es negativo, ¿ok? Y cuando acelera es positivo. Cualquier cuerpo. Si yo quiero calcular su aceleración, acelerar es positivo, desacelerar negativo, ¿ok? Bien, entonces, ahora sí, estábamos aquí diciendo que la altura se puede calcular con fórmulas de movimiento uniformemente acelerado. Y para calcular distancias o alturas en movimiento uniformemente acelerado tengo 3 fórmulas. Estas 3 que están aquí. Ahora, ahorita estas 3 no las vas a copiar en tu formulario, ¿sí? Ahorita te pongo cuáles vas a copiar. Porque de estas 3 es de donde se saca la información. ¿Qué es lo más notable? O sea, yo puedo calcular cualquier altura en cualquier tiempo, ¿sí? Quiero calcular la altura al primer segundo, al segundo segundo, etcétera. Ah, bueno, pues usa cualquiera de estas dependiendo de los datos que tengas. Quiero calcular la altura al primer segundo. Ah, pues aquí sustituyo en las T's un segundo, la velocidad inicial pues que sea dato y saco la altura en el primer segundo. Pero normalmente cuando hablamos de tiro parabólico no me interesa la altura en el primero, segundo, tercero. Me interesa la altura máxima, hasta dónde llegó al final del movimiento y luego empezó a caer. Entonces, para calcular la altura máxima, pues hay que pensar en varias cosas. Primero, que la altura máxima se da cuando yo tengo el tiempo de subida, ¿sí? O sea, yo calculo alturas máximas con TS. Y la segunda cosa que debo de pensar en la altura máxima es que la velocidad en Y, o sea, la velocidad final, vale 0. Por lo tanto, de esta formulita de aquí, fíjate, esta y esta son la misma, ¿eh? Nada más que hay variaciones. En vez de llamarse H, se llama Hmax, porque es para calcular la altura máxima. La velocidad final no aparece. ¿Por qué desapareció? Porque vale 0. En la altura máxima la velocidad final vale 0. Y el T, que además se subió al numerador, ahora ya no se llama solo T, se llama TS, porque el tiempo que tengo que utilizar es el tiempo de subida. De esta no quise hacer una variación, porque esta no varía nada y además tienes que elevar el tiempo al cuadrado y quedaría con la misma datos que aquí. O sea, da lo mismo usar esta que esta. ¿Y cuál es más difícil? Pues esta, ¿no? Como que se ve más fea y más grandota. Entonces esta nunca la usamos, la descartamos. Pero que no se te olvide que es una fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y luego de esta hago variaciones. ¿Qué varío? Cancelo la velocidad. Bueno, me gustaría irle poniendo aquí que estamos haciendo cosas para que quede muy claro que se cancelaron cosas, ¿verdad? De esta de acá, ¿qué cancelo? Cancelo la velocidad final, ya dije que vale 0. Cuando el tiempo está, cuando a la altura máxima la velocidad final vale 0. ¿Y qué me queda? Pues la de acá abajo. Y a esta pues simplemente le pongo altura max. A esta también le pongo altura max. Entonces, 2 formulitas para calcular la altura máxima. Fíjate, cada una depende de cosas diferentes. Entonces, esta solo depende de la velocidad inicial y de la gravedad. Esta depende del tiempo de subida. Si en tu ejercicio no te dan el tiempo de subida, pero sí la velocidad inicial, pues usa esta, ¿sí? O aguas con los subíndices, es la velocidad inicial en el eje de las 10. Hay que calcularla antes sacando el seno de la velocidad inicial, ¿ok? Bien, si hay dudas, ve escribiendo en los chats. Y es importante que te estés concentrando y no platicando con nadie ni viendo la televisión, porque si no, entonces nunca vas a comprender esto. Ok. Y por último, ¿qué otra cosa puedo calcular que sea notable en un tiro parabólico? El alcance horizontal. ¿Hacia dónde, hasta dónde llegó en el eje de las X? ¿Ok? ¿Cuál es la distancia que recorrió en el eje de las X? Y eso es muy simple. ¿Por qué?
recordemos que el eje horizontal, el movimiento horizontal no es acelerado y por lo tanto, para cualquier tiempo, yo puedo encontrar una distancia. La velocidad inicial en X es constante, ¿sí? El tiempo, bueno, pues yo puedo encontrar la distancia en el tiempo 1 sustituyendo t igual a 1. En el tiempo 2 sustituyendo t igual a 2. En el tiempo 3 sustituyendo t igual a 3. A cualquier tiempo, a cualquier segundo, puedo encontrar la distancia. Pero ¿me importará la distancia a cualquier tiempo? Pues no necesariamente. A lo mejor en ejercicios ya un poquito más complejos sí, pero normalmente lo que nos preguntamos siempre en un ejercicio es ¿cuál es la distancia máxima? ¿En dónde quedó el objeto terminando el recorrido? En X. Entonces, para sacar la distancia máxima, ¿qué necesito sustituir aquí? El tiempo total del recorrido. ¿Ok? Y el tiempo total de recorrido, ¿cómo se calcula? Pues ya vimos que el objeto desde una cierta altura sube y luego baja. Y es lo mismo que se tarda en subir que en bajar. Por lo tanto, el tiempo del recorrido es 2 veces el tiempo de subida. Sumar 2 pedacitos, tiempo de subida y tiempo de bajada, pero el tiempo de subida, siempre y cuando queden a la misma altura, el tiempo de subida y de bajada valen lo mismo. Entonces, ¿cuál es el tiempo de recorrido? Se calcula como 2 veces el tiempo de subida. Y entonces, sustituyendo en esta de aquí arriba, ¿cómo calculo yo la distancia máxima? Este 2 es por que está acá, 2 tiempo de subida multiplicado por la velocidad inicial en X. Cuidado con estos subíndices. Velocidad inicial en X, que se calcula con el coseno. Las fórmulas que vamos a utilizar para lo que sería el tiro parabólico oblicuo son estas que están aquí. Y bueno, vamos a comenzar con los ejercicios. Estas te recomiendo que le des pausa al video para que las copies. Bien, ejercicio número 1 dice, una pistola de pelotas lanza a 50 grados de inclinación las pelotas. Si la pelota tarda 4.2 segundos en tocar el suelo, ¿a qué velocidad salió la pelota? Bueno, esto primero es un tiro parabólico oblicuo, por lo tanto, tenemos que irnos a las fórmulas de tiro parabólico oblicuo. Lo primero es que siempre es importante anotar los datos. Y bueno, aquí tenemos a los datos. El ángulo de inclinación 50 grados. El tiempo de recorrido es de 4.2 segundos. Por lo tanto, ese es el que nos están dando. Nosotros en las fórmulas siempre debemos de sustituir el tiempo de subida, que en este caso sería la mitad del tiempo de recorrido. Por lo tanto, es de 2.1 segundos. La gravedad también se sustituye en las fórmulas con signo negativo. Y bueno, la velocidad es igual a incógnita, que es lo que nos están preguntando aquí, que qué velocidad salió la pelota. Bien, por lo tanto, de todas las fórmulas que yo tengo de tiro parabólico, pues tengo que ver qué datos tengo anteriormente y que pueda sustituir aquí. Como tengo el tiempo S, pues hay que ver en qué fórmulas está el tiempo S, que solo son 3, ¿sí? Y bueno, hay que ver qué es lo que nos piden sacar. Nos piden sacar V0. A V0 la puedo sacar de aquí o de aquí. Entonces hay que ver alguna relación entre estas tres formulitas, entre estas tres formulitas y entre las fórmulas que tienen TS. Bueno, de entrada de esta formulita, como yo tengo el tiempo, es de la única con la que yo puedo calcular algo. ¿Y qué podría calcular? La velocidad inicial en Y. Y luego, si me voy aquí a ver estas tres, teniendo ya la velocidad inicial en Y, ¿puedo sustituir aquí? Pues no tengo velocidad inicial en X. ¿Aquí podría sustituir? Sí, aquí sí puedo sustituir. Y además yo sé que como dato tengo el ángulo de inclinación. Y bueno, en esta de aquí tendría dos incógnitas, la velocidad inicial en X y la velocidad inicial. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar para sacar la velocidad es esta de aquí. Y bueno, complementada con esta de aquí, porque primero necesito sacar velocidad inicial en Y. Bien, por lo tanto, reescribo estas formulitas. Primero voy a sacar la velocidad inicial en Y. Para eso hay que hacer un despeje que está aquí abajo. La velocidad inicial en Y va a ser igual a menos, multiplicando por negativo a ambos lados de esta ecuación, el tiempo TS por la gravedad.
ya que aquí está dividiendo, del otro lado va a quedar multiplicando. Entonces voy a usar esta formulita. Y después de que ya tenga la velocidad inicial en y, voy a sacar lo que sería la velocidad inicial, que bueno, también esa la voy a necesitar despejar. Bien, vamos primero a sacar la velocidad inicial en y. Hay que sustituir menos el tiempo de subida, que es 2.1, por la gravedad negativa, de tal forma que menos por menos es más. Y bueno, si operamos 2.1 por 9.81, me queda que la velocidad inicial en y es de 20.6. Y ya que tengo la velocidad inicial en y, me resta sustituir en esta formulita de aquí. Velocidad inicial en y, 20.6, va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Bien, como lo que yo quiero calcular es la velocidad inicial va a ser igual, despejando, divido, el seno está multiplicándola, divido entre el seno de 50, y bueno, ya teniendo esto, me voy a mi calculadora, le pongo 20. Hay que asegurarnos de que la calculadora esté en grados, 20.6 entre el seno de 50, calculadora en grados. Y bueno, me queda una velocidad inicial de 26.89 metros sobre segundo. Bien, la vamos a anotar aquí. La velocidad inicial es igual a 26.89 metros sobre segundo. Bueno, con esa velocidad sale la pelotita disparada con un ángulo de inclinación y bueno, va a comenzar a subir, llega a una altura máxima y luego cae otra vez y termina su recorrido y termina también con la misma velocidad final si es que cayó a la misma altura. ¿Ok? Bien. Hasta aquí pues tenemos este problemita. Vamos a ver algún otro. Bien, tenemos el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 dice: un proyectil sale disparado a 25 kilómetros por hora en un ángulo de 45 grados. ¿Qué altura máxima alcanza? Bueno, recuerda que siempre lo primerito, antes que cualquier cosa, es escribir mis datos. Como datos, nos encontramos que el enunciado nos dice que la velocidad inicial, porque sale disparado, es de 25 kilómetros por hora. Hay que tener aquí cuidado, vamos a necesitar hacer una conversión a metros sobre segundo. Me dice también que el ángulo de inclinación es de 45 grados, me pregunta la altura máxima y bueno, no me lo dice el ejercicio, pero yo siempre debo de anotar la gravedad, que es de menos 9.81 metros sobre segundo. Bien, me voy a mis fórmulas para ver qué es lo que puedo hacer con estos datos. De entrada, siempre que yo tenga la velocidad inicial y el ángulo, puedo sacar las componentes. La componente de la velocidad en X y la componente de la velocidad en Y. Esto es muy útil de saber, porque cuando yo tengo esto de aquí, pues el problema se simplifica mucho debido a que las componentes están en casi todas las fórmulas. Entonces siempre casi lo ideal es ir directo a sacar las componentes. Pero bueno, eso depende también de cuál es mi pregunta. Entonces si me voy a las fórmulas, puedo revisarlas y yo sé que la componente en Y la puedo calcular teniendo la velocidad y el ángulo, que los tengo. Y luego con esa componente en Y, la altura, que hay varias fórmulas de altura, pero una de ellas depende directamente de la componente en y al cuadrado y de 2 veces la gravedad. Entonces, teniendo estos datos, sustituyo para sacar primero la velocidad inicial en y, 25 seno de 45. Cuidado, la está sacando en kilómetros por hora. Yo no la puedo utilizar en la siguiente fórmula aquí en kilómetros por hora porque la gravedad la tengo en metro segundo cuadrado. Entonces es bien importante saber que necesito pasar a metros sobre segundo. Para pasar a metros sobre segundo, recuerda que si quieres pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundo, hay que multiplicar por 1000 para cancelar los kilómetros y que queden metros y dividir entre 3600. Entonces las velocidades en kilómetros por hora siempre son más grandes que las velocidades en metros sobre segundo.
Y aquí la tenemos. La velocidad inicial en y es de 4.91 metros sobre segundo. Bien. Esa es la velocidad con la que va a salir disparada solo la componente de la y. Avanza casi 5 metros por segundo al inicio del recorrido, porque después va a ir desacelerando. Y entonces la altura máxima la calculo con esta formulita, sustituyendo 4.99 al cuadrado. Ojo, este cuadrado no afecta el signo, solamente al número, entre 2 por 9.81 negativo. Recordar que la gravedad, si yo estoy hablando de estoy utilizando el recorrido de subida, y es lo que estoy haciendo porque estoy utilizando a la velocidad inicial, estoy pensando en un recorrido de subida. Entonces, ¿qué pasa con los cuerpos? Cuando están subiendo, se están desacelerando. Por lo tanto, tengo que tener un signo negativo en la gravedad. Bien, de entrada me doy cuenta que menos entre menos es más. La altura me va a quedar positiva. Y bueno, hay que calcular bien con nuestras calculadoras. Ay, perdón, yo me fui a otro ejercicio. Y entonces, 4.91 al cuadrado. Ya no me fijo en los signos, se van a cancelar. Entre paréntesis 2 por 9.81. Bueno, esto velo haciendo tú también, para que vayas revisando que quede. Y entonces me queda 1.22 metros. Fíjate, es bien poquito lo que subió en el eje Y, 1 metro, ¿sí? Pero ¿por qué es tan poquito? Porque también la velocidad que yo le inyecté al inicio del movimiento, ¿sí? A este proyectil, es muy pequeña. Y bueno, el ángulo de inclinación te da el alcance máximo, un ángulo de 45, pero no la altura máxima. Tampoco es un ángulo bastante inclinado como para que la altura sea muy grande. Entonces, escribo la respuesta de este ejercicio y bueno, yo tengo que la altura máxima más o igual a 1.22 metros sobre segundo. Ah, no, perdón, es altura, 1.22 metros. Bien, eso es lo más alto que sube y luego vuelve a bajar. Muy bien. Vamos a realizar otro ejercicio. Es importante que veamos varios tipos de ejercicios. Este ya después tú lo puedes pausar, analizar bien qué fue lo que hicimos. Bueno, otro ejercicio sería como este. Aquí me dan un diagramita, entonces se puede visualizar. Es el que ya estábamos operando antes de que se acabara la clase virtual. Dice, un balón se patea con un ángulo de 60 y recorre una distancia de 50. Me están dando el alcance en X. ¿Cuál es la velocidad con la que fue pateado? Me piden la velocidad inicial. Bien, este es de los más complejos que nos pueden preguntar, pero si te fijas es de los que yo puedo medir los datos. O sea, en el campo, pues es muy difícil medir a qué velocidades salen las cosas. ¿Ok? Los ángulos, pues sí lo puedo medir con un transportador, pero medir a qué velocidades es muy difícil. ¿Qué cosas sí puedo medir? Pues las distancias, de dónde a dónde cayó el balón, ¿sí? Inclusive puede ser que las alturas, pero también es muy difícil. Y el ángulo de inclinación, ese sí no es tan complejo de medir. Entonces, no tanto como las velocidades. Para una velocidad necesito un velocímetro. Entonces es menos idealista, o sea, es más factible que te pregunten este tipo, que el planteamiento del problema sea así, porque en nuestra realidad es más fácil calcular el ángulo y la distancia y poder saber las velocidades de las cosas, ¿ok? Entonces, pero bueno, la desventaja es que este ejercicio es el más complejo en cuanto a la matemática que tenemos que hacer. Bien, primero siempre anotar los datos, ya los habíamos platicado, el ángulo le llame beta, la distancia máxima, la gravedad negativa, ¿sí? Y me piden la velocidad inicial. En un principio el ejercicio lo habíamos planteado con el tiempo, ahorita ya no vamos a sacar el tiempo, pero bueno, ya teniendo la velocidad es fácil sacar el tiempo. Bueno, habíamos platicado que las formulitas, pues aquí ya no era tan fácil verlo porque no hay ninguna fórmula que me permita sacar algo de forma directa. Necesito plantear dos formulitas, sustituir en dos formulitas que contengan las mismas incógnitas y entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Y entonces aquí es donde tenemos que las formulitas que me sirven para calcular esto es la fórmula de la distancia máxima, que depende de la velocidad en X y del tiempo. ¿Por qué? Porque tengo datos de distancia máxima. Y la fórmula de el tiempo, porque tengo datos de la gravedad. Y bueno, también tengo datos del ángulo, donde indirectamente la velocidad en X y la velocidad en Y están implicadas aquí con el ángulo.
Bien, de tal forma que yo sé que la velocidad en X se calcula como velocidad coseno de beta y la velocidad en Y como velocidad seno de beta. Haciendo sustituciones, que ya lo habíamos visto en las formulitas, ¿qué sustituí? Vx y Vy. Tengo estas dos ecuaciones, las que están en amarillo, donde hay dos incógnitas. Mis incógnitas son V0 y TS. Entonces, sistema de ecuaciones, lo más sencillo para un sistema de ecuaciones es trabajar el método de sustitución. Entonces, fíjate en esta ecuación que acabo de plantear aquí, ¿qué fue lo que hice? Sustituí el valor de TS en la primera ecuación, dada la segunda ecuación. ¿Cuánto vale TS en la segunda ecuación? Bueno, de entrada, el menos de aquí se cancela con el menos de aquí. Menos entre menos es más. Y me queda que TS solamente vale V0 seno de 60 entre 9.81. Y fíjate cómo tengo una ecuación que es de segundo grado, porque la V0 está al cuadrado, pero es una ecuación en donde ya solo tengo una incógnita. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ir resolviendo. Primero, pues el seno se multiplica con el coseno. La V0 la multiplico con la V0 y me queda V0 cuadrada. Todo esto entre 9.81. Y si me fijo, toda esta parte de la ecuación es un número. Entonces, calculadora, seno de 60, paréntesis, coseno de 60 entre 9.81. Me voy a dar cuenta que en la calculadora me dan esta información. Es esto. Ok. ¿Y luego qué hago? Pues ya me queda bien sencillita esta ecuación. Primero divido a ambos lados 441 y saco raíz. Y entonces me queda que V0 es esto que está aquí. Calculo mi calculadora y bueno, vamos a hacerlo, vamos a calcular. V0 se calcularía como la raíz, paréntesis, eso es muy importante, de 50 entre 0.0441399 igual. Y me queda que la velocidad inicial es de 33.65. 33.0 es igual a 33.65 unidades. Todo siempre lo tuve en metros sobre segundo. ¿Sí? Metros entre segundo. Y entonces ya tengo la velocidad que estaba buscando. Bueno, fíjate, este es uno de los problemas más complejos por el planteamiento que tienes que hacer del sistema de ecuaciones. Y último problemita que vamos a revisar es este que dice, un avión vuela horizontalmente, entonces él está yendo hacia adelante, a 300 kilómetros por hora, cuando suelta un paquete. Y bueno, en el momento en el que suelta el paquete, como lleva un impulso hacia adelante y es una caída libre, simplemente lo dejaron caer, el paquete no se va a ir directamente hacia abajo, sino que va a tener un movimiento oblicuo, que sería un movimiento parabólico horizontal. Bien, entonces suelta el paquete y el paquete va a llegar hasta abajo en 6 segundos. Me hacen dos preguntas. ¿Desde qué altura se lanzó? ¿Y cuál es el alcance? Recuerda que el alcance es la distancia desde donde fue aventado en X hacia donde cayó. ¿Ok? El paquete. Bien. Como aquí, primero tengo que plantear qué tipo de movimiento estoy hablando. Aquí ya cambié y estoy hablando de un tipo de movimiento parabólico horizontal. Por lo tanto, me tengo que ir a fórmulas de movimiento parabólico horizontal. Bueno, y antes de eso también tengo que poner mis datos. ¿Qué datos me están dando? Una velocidad, pero esa velocidad ¿en qué es? ¿En X o en Y? En X es la velocidad que llevaba el avión hacia adelante. En Y simplemente se dejó caer, entonces no tenía una velocidad inicial en Y. Entonces este 300 kilómetros por hora es la velocidad inicial en X. Eso siempre hay que tener mucho cuidado. Velocidad inicial en X es de 300 kilómetros sobre hora. Luego, ¿qué otro dato tengo? El tiempo, que en este caso no hablamos ni de tiempo de subida ni de bajada, simplemente tiempo en general, de 6 segundos, porque es un tiro parabólico horizontal.
¿Y desde qué altura se lanzó? Bueno, esa es una incógnita. Entonces hay que calcular cuál es la altura que llegó en ese tiempo. ¿Y cuál es el alcance? La distancia en X, ¿sí?, que llegó. Bueno, si me voy ahora sí a revisar mis fórmulas de tiro parabólico horizontal, pues vamos a ver, con los datos que yo tengo, de entrada, fíjate, mira, dx de estas 5 fórmulas, luego vi esta, porque tengo vx y tengo tiempo. Con esta puedo sacar de x de forma directa. Y la altura, tengo 3 fórmulas posibles para sacar la altura, entonces necesito ver cuál me funciona de las 3. Esta no la puedo usar porque no hay velocidades, esta tampoco no hay velocidades, pero en esta solo me basta tener la gravedad y el tiempo. Entonces la gravedad siempre la tengo. Fíjate, movimiento de caída. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Cada vez va acelerando, hasta que cae con mucho mayor velocidad. Por lo tanto, ¿cómo sería la gravedad? Es una aceleración, tiene que ser positiva. 29.81 metros entre segundo cuadrado. Y entonces voy a utilizar estas formulitas de aquí. Bien, distancia en X, que es lo primerito que voy a sacar, va a ser igual. Los datos los tengo de forma concisa, pero fíjate, la velocidad la tengo en kilómetro por hora y el tiempo en segundos. Entonces tengo que tener las mismas unidades, siempre buscar tener las mismas unidades. Entonces lo primerito antes de continuar con eso es que voy a hacer una conversión de unidades y esta velocidad en X la voy a pasar a tenerla a metros sobre segundo. Recuerda, siempre para cancelar kilómetros por hora hay que multiplicar por 1000 y dividir entre 3600. Multiplicar por 1000 y dividir entre 3600. De tal forma que las velocidades en metros sobre segundo siempre son más pequeñas. Me queda que, aún así, fíjate, un avión, pues normalmente sí puede ir a esa velocidad. Se está moviendo 83 metros en un segundo. ¿Sí? 100 metros es más o menos del salón, de los salones de primero a la puerta de la prepa. Puede que un poquito más menos. Entonces bastante en un segundo, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí, ya tengo permiso de sustituir porque ya está todo en la misma unidad. Y entonces aquí la distancia en X es igual a la velocidad de 83.33 por el tiempo, que son 6 segundos. Bien. Opero. Y resultado, bueno, primer resultado, porque me piden 2. Entonces, el alcance horizontal. La distancia en X es igual. Esto por 6. 500 de unidades, metros, ¿verdad? Los segundos se cancelan con los segundos de las velocidades y me quedan 500 metros. En 6 segundos se fue 500 metros hacia adelante, medio kilómetro. Bien, desde donde lo lanzó el avión. Y luego, obviamente sin considerar resistencia al aire. ¿Desde qué altura? Bueno, pues para la altura vamos a tener que sustituir en la fórmula que tenemos aquí. Y tengo que la altura va a ser igual en la parte de arriba. La gravedad positiva, porque es una aceleración. Esto por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Hay que tener aquí cuidado en el sentido de que solo se eleva al cuadrado el tiempo. Solo el tiempo. No la gravedad. Solo el tiempo. Y esto entre 2. Bueno, me voy a mi calculadora. 9.81, 6 al cuadrado es algo que deberías de saber mecánicamente. 6 por 6, 36. 9.81 por 36 entre 2. Y me queda que el avión estaba a una altura de 176.5 metros. Fíjate qué rápida es la caída libre, ¿eh? En 6 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiempo que acaba de pasar, en 6 segundos, este paquete viajó 176 metros. Es una distancia bastante considerable, ¿ok? Entonces,
las caídas libres son muy rápidas. ¿Y por qué estoy hablando de caída libre? Se supone que está en tiro horizontal. Porque recuerda que la caída libre y el tiro horizontal se tardan el mismo tiempo si se avientan de la misma altura, ¿sí? En caer. ¿Cuál es la diferencia en el tiro horizontal? Que no nada más va a caer, sino que también va a avanzar hacia adelante, porque lleva un impulso hacia adelante. Bien, chicos, bueno, pues con esto terminaríamos lo que es el tema de tiro parabólico. Entonces, tómate tu tiempo para analizar cada uno de estos problemas. No es tan difícil, simplemente hay que primer cuestión, revisar si es tiro parabólico horizontal o si es oblicuo. Segunda cuestión, irme a las fórmulas correctas. Por ahí te encargo que hagas tu formulario y anotes, sepas diferenciar muy bien entre una y otra. Y luego ver cuáles son mis datos, qué puedo sacar con mis datos, sustituir y sacar resultados. Bien, cualquier duda por los foros o también en la sesión de dudas, pues nos estaríamos viendo. Con esto ya espero puedas resolver la actividad que tienes.